En este vídeo vamos a ver cómo realizar subnetting con las redes de clase B. Ya hemos visto cómo realizar este proceso con redes de clase A y veremos cómo aquí el procedimiento va a ser exactamente el mismo, con la diferencia de que las redes de clase B pueden albergar muchos más dispositivos que las redes de clase A. Tenemos que tener claro cómo se distribuyen las direcciones IP para generar grupos grandes de dispositivos. En nuestro ejemplo vamos a partir de la dirección IP 175.0.0.0 y sobre esa dirección de red vamos a realizar la planificación de direcciones para obtener 10 subredes en la que cada una debe poder albergar 2500 dispositivos. Lo primero, como siempre, es clasificar la dirección de red, la dirección IP que nos proporcionan. El valor decimal del primer octeto de esta dirección IP es 175. Es menor que 192 y mayor que 126, por lo tanto, estamos ante una red de clase B. Este tipo de redes utiliza los dos primeros octetos para la red y los dos últimos octetos para los hosts. Recordad que una dirección IP se compone de 32 bits y nosotros la vamos a dividir en grupos de 8, 4 octetos de 8 bits, en los que para la clase B se utilizarán los dos primeros para identificar a la red y los dos últimos para identificar a los hosts. Nosotros cogemos los dos últimos octetos, que son los que podemos manipular para realizar el subnetting, y por tanto disponemos de 16 bits para realizar el proceso. Estos dos últimos octetos, que son los dedicados a identificar a los hosts, los descomponemos en los 16 bits que los forman. Para formar 10 redes y 2500 dispositivos para cada tramo de red, vamos a calcular el número de bits que necesitamos para codificar cada parte. Comenzamos por la parte de red. Necesitamos construir 10 subredes. Tenemos la fórmula 2 elevado a n mayor o igual que el número de redes, de forma que tenemos que buscar ese n que cumpla esta condición. Si probamos con n igual a 2, sería 2 elevado a 2, serían 4, no nos resulta suficiente, no tenemos suficiente para construir esas redes. Con 3 sería 2 elevado a 3, sería 8, tampoco tenemos suficientes bits, y si probamos con n igual a 4, tenemos que 2 elevado a 4 son 16, sí tenemos los suficientes bits para poder codificar 10 subredes. Por lo tanto, tomamos n igual a 4 y los 4 primeros bits serán los que identificarán a la red de los 16 que tenemos disponibles. Igualmente tenemos que realizar el cálculo para la parte de dispositivos. Necesitamos 2500 dispositivos. Aquí recordad que tenemos que restar dos direcciones IP que tenemos que reservar para cada subred, que sería la dirección de subred y la dirección de broadcast. Por tanto, la fórmula es 2 elevado a m menos 2, tiene que ser mayor o igual que el número de dispositivos. Si probamos con m igual a 10, 2 elevado a 10 serían 1024, menos 2 serían 1022, no tenemos suficiente, necesitamos uno más. Vamos aumentando el valor hasta que encontremos un m que cumpla esta condición. Con 2 elevado a 11 tampoco tendríamos suficiente, y con 2 elevado a 12 sería 4096. Si le restamos 2, tendríamos 4094. Ahí sí tenemos ya el número de bits que necesitamos. Los 12 últimos bits los utilizaremos para identificar a los dispositivos. Por tanto, tenemos que para las 10 subredes vamos a utilizar los 4 primeros bits y para los 2500 dispositivos, que en realidad serán 4096, aunque nosotros solo utilizaremos los 2500 primero, tenemos los 12 últimos bits. De los dos últimos octetos, identificamos cuántos son para la red y cuántos son para los hosts. El siguiente paso será calcular la máscara de red para nuestras subredes.
En el caso del subnetting vamos a construir redes exactamente iguales. Por tanto, la máscara de red va a ser la misma para todas las subredes. Para construir la máscara de subred tenemos que coger los dos octetos que estamos manipulando para generar las subredes y poner a 1, asignamos el valor 1 a los bits que vamos a utilizar para identificar la subred, en nuestro caso los 4 primeros, y a 0 los bits que vamos a utilizar para identificar a los dispositivos, que en nuestro caso serían los 12 siguientes. Ahora lo que tenemos que hacer es calcular el valor decimal de cada octeto por separado. Separamos de 8 en 8 los dos últimos octetos y calculamos el valor decimal de los valores que hemos asignado. Para calcular el valor decimal tenemos que tener en cuenta la posición de cada bit y elevarlo a 2 para obtener su valor decimal. En nuestro caso, en el tercer octeto, sería 2 elevado a 7 más 2 elevado a 6 más 2 elevado a 5 más 2 elevado a 4. El total sería un 240. Ese sería el valor decimal para el tercer octeto. Para el último octeto, como todos los bits están a 0, sería 0. Ya tenemos calculado los dos últimos octetos de la máscara de red. Los dos primeros octetos, que no podemos manipular y que ya se utilizan para identificar a las redes, todos los bits están a 1, por lo tanto sus valores serán 255 y 255. El valor de la máscara de red completo para nuestras subredes sería 255.255.240.0. Por último, calculamos la forma abreviada de la máscara de red, que será el valor que pondremos detrás de una dirección para evitar poner el valor decimal de la misma. En nuestro caso, se contarían el número de unos de la máscara de red, que serían los 8 bits del primer octeto más los 8 del segundo más 4 del tercero. Son un total de 20. Por lo tanto, la forma abreviada de la máscara de red sería /20. Lo que vamos a hacer ahora es realizar la distribución de las direcciones IP en las diferentes subredes que vamos a generar. Para esto tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Tenemos que reservar una dirección de red para cada subred. También hay que reservar una dirección de broadcast para cada una de ellas. La dirección de red de la primera subred será la dirección IP de la que partimos, la que se nos proporciona. Y el número de dispositivos para cada tramo de red, para cada subred, será 2 elevado a m-2. En nuestro caso, m tiene el valor 12, que son los 12 bits que utilizamos para identificar a los dispositivos. Partimos de la dirección IP 175.0.0.0 y esa será la dirección de red de nuestra primera subred. El número de dispositivos que tendrá el tramo de red será 2 elevado a 12 menos 2, que hace un total de 4094. Tenemos 4094 direcciones IP disponibles para asignar el dispositivo. Aunque nosotros realmente necesitamos 2500, vamos a tener disponible un total de 4094. Tenemos que tener en cuenta que cada octeto tiene un máximo de 255. Lógicamente, con un único valor no vamos a tener suficiente para codificar los 4094 dispositivos que tenemos. Para tener más valores, lo que hacemos es aumentar el octeto anterior para tener otros 256. Por ejemplo, la dirección IP siguiente a la 175.0.0.255 será la IP 175.0.1.0. Con estos datos ya podemos realizar el cálculo de nuestra primera subred.
La dirección de red dijimos que iba a ser la IP que nos proporcionaban, será la 175.0.0.0. Para diferenciarla de la IP original, que se refiere a una dirección de red clase B, y en nuestro caso va a ser una subred de esa dirección de red, lo que hacemos es añadir la máscara de red a esa IP. Nuestra máscara era /20. Por lo tanto, la dirección de la primera subred va a ser 175.0.0.0/20. A continuación, realizamos la distribución de los hosts a lo largo de la subred. El primer host será el 175.0.0.1, el siguiente será la dirección siguiente y así consecutivamente hasta la 175.0.0.255. Como el último octeto no puede tener un valor mayor de 255, aumentamos el octeto anterior y el siguiente sería 175.0.1.0. Así consecutivamente hasta obtener los 4094 hosts que tenemos en cada tramo de red. Para verlo con más detalle, vamos a realizar los cálculos viendo el número de dispositivos que tenemos según los valores de los diferentes octetos. En el primer tramo, tomando el 175.0.0, tenemos desde el valor 1, el 0 no lo podemos tomar porque ya lo tenemos reservado para la red, hasta el 255, lo que hace un total de 255 dispositivos. Aumentamos el penúltimo octeto y tendríamos la 175.0.1.0 hasta la 175.0.1.255, que hacen un total de 256 hosts. Para el siguiente valor sería igual, tendríamos otros 256 hosts y así consecutivamente. En la siguiente tabla podemos ver cuántos hosts tenemos para cada tramo. En el primero tendríamos un total de 255, la última columna tenemos el acumulado y en la penúltima columna, en la columna central, tenemos el número de hosts de cada tramo. Si tomamos el 1, tenemos un total de 256 y nos da un acumulado de 511. Para el siguiente tendríamos otros 256 y un total de 777. Vamos sumando cada tramo por separado hasta que llegamos al 175.0.15, que nos daría un total de 4095. Nosotros necesitamos 4094, por lo tanto, el último, el que haría el 4095, que sería la dirección 175.0.15.255, sería la dirección de broadcast de la primera subred. Por lo tanto, ya tenemos calculada la primera subred. La dirección de red sería 175.0.0.0/20. Los dispositivos irían desde la 175.0.0.1 hasta la 175.0.15.254 y la dirección de broadcast sería la 175.0.15.255. Esa sería la primera subred. La siguiente dirección a la dirección de broadcast de la primera subred sería la dirección de red de la segunda subred. Todas las subredes son iguales, por lo tanto, para realizar el cálculo de los mismos, ya que tenemos la misma diferencia de dispositivos, podemos realizar un cálculo sencillo, una suma, y obtener los siguientes valores para las siguientes redes. Aquí vemos los cálculos de la segunda subred. Si nos fijamos, de la dirección de la primera subred, sumamos 16 al tercer octeto y nos da la dirección de red de la segunda subred. Igual para la dirección de broadcast. Sumamos 16 unidades al tercer octeto y obtenemos la dirección de broadcast de la segunda subred.
y las direcciones IP que quedan entre estas dos direcciones serían las direcciones para los dispositivos de esa subred. Igual para obtener la tercera. Vemos que hay una diferencia de 16 unidades en el tercer octeto y así iríamos calculando el resto de subredes hasta un total de 16, que son las que podemos codificar con los 4 bits que habíamos cogido para codificar las subredes. Este sería el cálculo completo del subnetting propuesto con la dirección IP de clase B.